Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial del espacio Nuevos Escenarios, Cultura, Tecnología y Subjetividad. Y seguimos pensando a partir del artículo de Guiomar Rovira Sancho de las redes a las plazas, la web 2.0 y el nuevo ciclo de protestas en el mundo. La autora nos propone pensar que las tecnologías de la información, las redes sociales, los nuevos dispositivos que tenemos a nuestra disposición, desde las computadoras de mesa, pasando por las notebooks, las tablets y los teléfonos inteligentes, han transformado las formas de gestación, difusión e impacto de las protestas y el activismo político. Quiere decir que esta participación de los individuos en las redes, en estas redes horizontales, han transformado la forma de participar en política y en el devenir de las protestas en esta primera parte del siglo XXI. Ella dice que la aparición de redes horizontales como Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok, redes horizontales donde se tejen marcos de significados compartidos, y aclaramos, los marcos de significados son aquellos elementos de sentido que nos hacen leer de una forma muy particular a la realidad. Y es compartido, quiere decir que cuando estoy participando de una red, estoy construyendo estos significados, por lo cual aquellos que están compartiendo conmigo en ese momento esa red, de alguna manera estamos tratando de ver esa realidad de la misma manera. Entonces, las redes horizontales porque no hay jerarquías, estamos todos en un plano de igualdad en esa red, se tejen, se construyen marcos de significado, formas de ver la realidad, de leer la realidad, de valorar la realidad, compartidos porque se comparte un espacio virtual, en acciones y reflexiones para las protestas sociales, ¿sí? Quiere decir que las redes, estas redes horizontales, están generando un nuevo tipo de actor colectivo. Están construyendo un nuevo tipo de actor colectivo. Bien, habíamos quedado en la última, en el último encuentro sobre el tema del rizoma, ¿sí? Entonces, bajo el título Redes activistas como nuevas formas de acción colectiva, la autora va a ingresar el concepto de rizoma, ¿sí? Que es una metáfora sacada de la botánica, en donde el rizoma, nosotros vemos plantas individuales, pero por debajo de la tierra comparten una misma raíz. Por eso son plantas rizomáticas. Por ejemplo, las cañas tacuara son rizomáticas porque nosotros vemos las cañas por arriba de la tierra, pero por debajo comparten una misma raíz. Bueno, utilizando esta metáfora botánica, en donde nosotros vemos individualidades, plantas individuales, pero por debajo están entrelazadas en un tejido, esta metáfora sirve para explicar la arquitectura de las redes. Es decir, que las redes son nodos, en donde cada nodo es un individuo frente a su computadora, frente a su tablet o frente a su teléfono inteligente, y está conectado en una red social con otra computadora es decir, con otro individuo. Es decir, todos los individuos están interconectados a través de una red. Quiere decir que nosotros lo que vemos son individuos frente a una computadora o frente a un celular,
pero lo que no se ve es que están interrelacionados en un espacio virtual por medio de una red social, están interconectados. Por lo cual, estas redes, estas nuevas redes sociales, es un gran performativo político, es decir, permite o tiene la potencialidad de construir un nuevo sujeto político, un nuevo sujeto político. ¿Por qué? Porque en estas redes sociales, esta interacción que tienen estos nodos, estas personas, generan nuevos significados de la realidad o empiezan a generar un compartir de ese significado, por lo cual yo me encuentro en esa red con aquel que piensa como yo y por lo cual comenzamos a interactuar, intercambiar ideas, agregando, construyendo ese significado, por lo cual esa valoración compartida de lo que es la realidad, en este caso una realidad política, ¿sí? Bueno, vamos a ver a la red, a la internet, digamos, pero en especial dentro de la internet, estas redes sociales como prefiguraciones políticas, es decir, como performadores de nuevos sujetos políticos. Es decir, que en la participación de las redes sociales hay una potencialidad de generar, de construir nuevas subjetividades de la protesta. Bien, para analizar este fenómeno, nosotros podemos tener dos enfoques o dos pautas culturales. Primero, el individualismo y segundo, el comunalismo. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Bueno, vemos un individuo frente a la computadora o frente al celular que ingresa a una red social. En ese sentido, vemos a un internauta, alguien que ingresa a Internet y en especial a las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, en soledad, que empieza a interactuar con otros individuos en soledad. Ahora, cuando participa en esta red social, se genera una comunidad de práctica, es decir, un grupo de individuos que empiezan a compartir intereses, valores, creencias, empiezan a intercambiar datos, intercambiar información, generando este marco, este tejido de marcos de significados, ¿sí? Ahora, ¿qué características tienen estas comunidades? Bueno, estas comunidades son efímeras pero intensas, es decir, que los participantes tienen una participación muy intensa, no solamente en contenido de información, sino también en horas de participación, pero son de corta duración, son efímeras. En este sentido, estas comunidades no las podemos comparar con las comunidades presenciales, que son menos intensas, podemos pensar en nuestras amistades, son menos intensas que las que realizamos en las redes sociales, pero no son efímeras, tienen una duración más larga en el tiempo, ¿sí? Quiere decir que cuando se utilizan las redes sociales como un performador político y un organizador de nuevas formas de protesta, las protestas son intensas, hay gran participación, intensidad en la participación, pero hay una corta duración de la duración de la protesta. Y tenemos muchos ejemplos que la autora lo da en el artículo. Ella cita a un politólogo llamado Bennett que dice: la fragmentación social y el declive de las fidelidades grupales han dado lugar al auge de la era de la política personalizada, en la que los marcos de acción de la expresión personal individualizada desplazan a los marcos colectivos. Quiere decir que el carácter prefigurativo, es decir, de construcción de un sujeto, más que programático, es decir, que un programa prefijado no construye al sujeto, sino que el sujeto está más
participativo en la construcción de la subjetividad de esa red. Entonces el carácter prefigurativo más que programático de estas redes, que son oleadas de un ciclo de acción colectiva global, se muestra en la forma en que la horizontalidad, falta de jerarquización, se considera un punto de partida y no solo un medio para un fin. Es decir, que en las redes las formas de protesta tienen una forma de característica que no se veía en el pasado. Y en este sentido voy a dar algunos ejemplos del pasado y del presente en cuanto al arte o a la pintura que se muestra en las protestas. Acá vemos dos ejemplos, uno de 1830, que son las revueltas en París, y acá tenemos el pintor llamado Eugène Delacroix, en donde pinta la libertad guiando al pueblo. Es un cuadro icónico, seguramente ustedes lo conocen, pero acá hay una mujer vestida de campesina llevando la bandera francesa, guiando al pueblo en la revuelta. Quiere decir que hay un individuo que es representativo del colectivo, al igual que un cuadro de 1920 que muestra la revolución bolchevique en Rusia, que se realizó en 1917. Y acá otra vez hay un personaje central, un ruso típico, que va guiando con la bandera roja, va guiando al pueblo hacia la revolución. Quiere decir que en una persona idealizada se subsume a todo el colectivo. Es decir, que hay una idealización de lo que llama pueblo, del que llama comunidad, en una persona arquetípica. En cambio, en las protestas actuales, son individuos que se van entrelazando. Y acá vemos dos ejemplos de pinturas callejeras. Fíjense que ya las pinturas no son como antes, pinturas de caballete o pinturas, que se ven son pinturas de grandes dimensiones, pero son pinturas en un soporte. Acá ya las pinturas son en las paredes de las ciudades. En los tres ejemplos de arriba son en la primavera árabe en el país de Túnez, y en el ejemplo inferior es una pintura callejera del Ejército Zapatista de Liberación en México. Fíjense que la que tenemos del lado derecho son puños que van saliendo de la tierra, ¿no? Como que el rizoma está abajo y son puños individuales que están saliendo de la tierra, es decir, que son individuos que se van juntando con otros individuos. O en esta pintura callejera del centro, arriba del centro, que son muchos individuos entrelazados, o en las columnas de la parte superior derecha, vemos individuos que se van entrelazando en las columnas formando un gran colectivo. Y en la parte inferior vemos la pintura del Ejército Zapatista de Liberación, que también es una mano en donde tiene muchas mazorcas individuales. Recordemos que la mazorca o el maíz es uno de los elementos más importantes en la alimentación mexicana. Son todos individualidades que van formando un gran colectivo. Fíjense las diferencias de concepción de lo que son las revueltas y lo que son las revoluciones. En el pasado, un individuo idealizado que representaba al colectivo. En las revueltas del siglo XXI son individuos entrelazados, que es lo mismo que pasa en las redes sociales, que son individuos que están interrelacionados en una red virtual. Bueno, tenemos como redes sociales las más importantes Twitter, Facebook, también tenemos Instagram, y ahora se está anexando TikTok, que hay todo un debate en los países sobre el uso del TikTok,
pero me parece que tiene otro uso no tan de performativo político, pero lo dejo ahí porque es un fenómeno muy, pero muy nuevo. La autora dice, si bien las redes sociales, la participación en las redes es un gran performador político, en donde se entretejen marcos de significado, para que haya una revuelta, para que la gente salga a la calle, es necesario un símbolo detonador de la acción colectiva. Hablando, digamos, más simplemente, para que la persona deje la computadora y salga a la calle con otros individuos y formen una comunidad de protesta, tiene que haber un símbolo detonador. La red social de por sí no es un elemento de cambio político, de revuelta política, sino que tiene que haber un símbolo detonador que haga que las personas dejen el lugar y vayan a la calle, vayan a las plazas, se junten con otros que estaban conectados, interconectados en la red y se vean cara a cara. Lo primero que hace es describir cuál es el medio en donde se va gestando este nuevo performador político en potencia. ¿Qué características tiene este medio? Recordemos que la arquitectura o la metáfora de la arquitectura es el rizoma, que es una red horizontal en donde no hay jerarquías, y ella da, la autora, tres características que la más importante o la que se pregunta, la vamos a preguntar en el parcial, es la última. La primera es el fenómeno de diseminación. ¿Qué es diseminación? Es la infinita proliferación y dispersión de las emisiones sin garantía de intercambio productivo. Es decir, que en las redes hay tanta información que no garantiza que haya un intercambio productivo. Es decir, que tiene que haber otros elementos para que se desarrolle este performador político. Es decir, que hay una gran diseminación de información. La información más importante está mezclada con información que no es tan importante. La información se presenta anárquica, mezclada, no jerarquizada, no ordenada, ¿no? Esto lo vemos en los chats, por ejemplo, en WhatsApp o en Twitter, es decir, que la información está mezclada y a veces hay una diseminación en la emisión de información. Lo segundo es la remediación. En Internet confluyen todos los medios y soportes, por eso tampoco podemos trazar una frontera clara entre la Internet y el resto de los medios masivos. Es decir, que actualmente los medios de comunicación, y lo podemos ver en muchos noticieros, muestran Twitter, muestran Facebook como forma de información, es decir, que los medios toman las redes y las muestran, y las redes muestran lo que pasa en los medios más tradicionales, por ejemplo, medios gráficos o medios audiovisuales. Y no hay una línea divisoria entre lo que pasa en las redes y lo que pasa en los medios masivos de comunicación, ya sea en papel, soporte papel o en soporte audiovisual. Pero lo más importante es la hipermediación. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes sociales son un espacio heterogéneo en donde hay una multiplicidad de signos participando por la diversidad de lenguajes que convergen en las redes sociales. ¿Sí? Es decir, que hay muchas formas de representar la realidad. Esta representación puede ser audible, puede ser visible, puede ser por imagen, puede ser por video, puede ser lenguaje escrito, lenguaje oral. Es decir, hay una convergencia de lenguajes, una diversidad de lenguajes que genera una diversidad de representaciones o de formas de mostrar la realidad, por lo cual los signos que componen ese significado se multiplican. Hay muchas formas de representar y de mostrar la realidad. ¿Por qué? Porque convergen muchos lenguajes
por lo cual hay una gran hipermediación, una gran mediación de convergencia de diversidad de lenguajes. Por lo cual, los procesos y los símbolos que han detonado la movilización que señalamos en este ciclo de protestas han sido actos que de forma imprevisible han prendido las redes de indignación. Es decir, que cuando uno está participando de las redes sociales y hay alguna situación que es indignante para aquellos que están participando de esa red, es allí que cuando dejan la red y ganan la calle. Puede ser un evento muy pero muy puntual que nadie le presta atención, pero es tan indignante, tan movilizante, que se deja las redes, se deja ese espacio virtual y se gana la calle. Y la autora da un montón de ejemplos en donde, por ejemplo, las revueltas de Túnez, son las imágenes que les mostré hace un ratito, del 2011, en donde la efervescencia social se estaba, digamos, estimulando por Twitter, por Facebook, por YouTube, en los celulares, pero hubo un símbolo detonante que fue la confiscación de la fruta que vendía un vendedor ambulante en la calle, y ante la desesperación se prendió fuego, ¿no? Frente a las cámaras de televisión. Bueno, eso fue un símbolo detonante que la gente dejó Twitter, dejó Facebook y empezaron a ganar las calles. Hubo Ocupa Wall Street del año 2011 o Marcha Soy 132, que lo vamos a estar trabajando en el examen de este cuatrimestre. Es decir que el símbolo detonante que indigna, que hace dejar la red, es fácilmente reconocible por aquellos que están participando en la red social. Ese símbolo detonante encarga un sentimiento colectivo, es decir, que no solamente apela a lo racional, sino apela a los sentimientos, que irrumpe la normalidad de la vida cotidiana, que se expande rápidamente por las redes y lo transforma como una forma difícil de controlar, porque indigna a la gente, excede la red y se convierte en una revuelta en las calles. Bueno, acá vemos el ejemplo de lo que pasó en Túnez, en donde Mohamed Bouazizi se incendió frente a las cámaras de televisión cuando la policía de la autoridad gubernamental, la policía, le confisca su carro de frutas, que era su medio de sustento, y ante la desesperación de esa confiscación se autoprende fuego y frente a las cámaras de televisión, y eso generó que la gente salga a la calle y generó el derrocamiento del gobierno de Túnez en ese momento. Y acá hay una recreación del cuadro de 1830 de Delacroix, pero con elementos más contemporáneos. Alguien sosteniendo un celular, uno con la remera de Facebook, bueno, todos elementos más contemporáneos. Occupy Wall Street, que fue un movimiento antiglobalizante en el 2001, ¿sí? En donde se tomó el centro de Nueva York, el centro financiero de Nueva York, y fue un gran movimiento cultural de revuelta, en donde dice, nosotros somos el 99%, porque el 1% es la población más rica. Entonces nosotros somos el 99% que no tenemos el poder adquisitivo de ese 1%. Y yo soy 132, que lo vamos a analizar con mayor detenimiento en el examen parcial. Y aquí vemos un poco los afiches de época cuando surgió Yo Soy 132. Bueno, ya terminando, asentamientos virtuales y movilización en las calles. Y acá ya
definiendo lo que es la red, digamos, dice, esta espacialidad de lo que es la Internet como construcción simbólica sin referente físico. Es decir, que la Internet, al no tener un referente físico, es un lugar en donde hay mucha interacción de construcción simbólica, de construcción de sentido, de representaciones de lo que es la realidad, de valoraciones, de creencias de lo que es la realidad. Se generan lugares de encuentro, que la autora lo llaman los hashtags, que son lugares que alrededor de un tema se van nucleando distintos nodos, opinando, agregando información. Es muy utilizado en el medio, en la red social Twitter. Es decir, los hashtags, que son lugares de encuentro, o Facebook, otro lugar de encuentro, en donde son lugares en donde reemplazarían a las asambleas o a los acampes. Bueno, tiene que haber un símbolo detonante para que se dejen esos lugares virtuales y se salga a la calle. Quiere decir que los sitios de indignación no solamente son las redes, sino también la calle. Y aquí retomamos, ya cerrando, el concepto de hipermediación, que es el concepto más importante, que es, dice la autora, nos referimos tanto a un producto o un medio, sino a procesos de intercambio. Es decir, la participación en las redes generan un proceso de intercambio en donde se produce y se consumen símbolos que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. Reticular en el sentido de rizoma. Retícula, rizoma son conceptos análogos. No son lo mismo, pero son conceptos análogos. Entonces, hipermediación. Cada individuo participa en un medio virtual intercambiando productos culturales, símbolos, valores, creencias, representaciones de una realidad en una arquitectura rizomática o reticular, en donde cada nodo, cada individuo está interrelacionado en esa red social. Esa experiencia virtual, ¿sí?, está separado de lo real, ¿sí?, está separado de lo real, y para que ese mundo virtual se relaciona con lo real, en el medio tiene que haber un símbolo detonante. Ese símbolo detonante hace que lo que se está desarrollando en las redes se vuelque en la realidad, en la materialidad, en las calles, en las plazas. Muy bien, cerramos este video tutorial. Espero que haya servido. Nos estamos viendo en el Classroom de la materia y les deseo buena semana y buenos logros. Chau.